Muy bien, arrancamos entonces con esta nueva clase en donde van a poder profundizar todo lo que tiene que ver con los accesos vasculares pediátricos, ya sean centrales, periféricos, de invasión eh, o de no invasión, y con sus métodos de fijación, con sus análisis de accesos y medidas preventivas para su colocación, como así también el por qué se ponen y para qué se ponen, ¿sí? Y esto va preparando ya el camino para poder comenzar a profundizar las técnicas quirúrgicas, pero antes ustedes fíjense que venimos trabajando toda la preparación previa desde la sala hasta la invasión necesaria para el control y el mantenimiento del paciente durante una intervención quirúrgica. Y esto es muy importante. Eh, Bien, arranquemos entonces. El capítulo se llama Accesos vasculares pediátricos. Tienen bibliografía para profundizar este tema. Realmente estudien desde la bibliografía, aparte de la clase que puedan escuchar, ver o preguntar, porque de ahí salen las preguntas para el examen, no salen del PowerPoint, ¿sí? Si bien PowerPoint es una medida complementaria para o PowerPoint o esta pantalla que les estoy compartiendo, lo que sea, ¿no? Pero digo, es una medida, una herramienta complementaria o un recurso complementario de la clase para poder ayudar a comprender o analizar un tema. Bien, estoy tomando un mate acá, medio frío está el mate, pero bueno, eh, arranquemos. Muy bien, accesos vasculares pediátricos, colocación de catéteres venosos y arteriales centrales y periféricos pediátricos. Un poco de anatomía, dice. Las 6 venas centrales usadas para el acceso vascular comprenden la vena yugular interna, la subclavia y la femoral. La mayoría de los niños son simétricas y pares. O sea que ustedes fíjense que ya acá estamos hablando directamente de las venas que vamos a estar trabajando, ¿no? Los niños con cardiopatías congénitas, síndromes de asplenia y variantes de atrofia esofágica presentan una mayor incidencia de variaciones anatómicas de la vena subclavia. Claro, ustedes fíjense, todos aquellos que tienen esta alteración en el sistema cardiovascular, y estamos hablando de parte del sistema periférico vascular, obviamente van a encontrar variaciones anatómicas y es importante identificar este tipo de situación porque cambia obviamente la orientación anatómica y el accionar con los equipos biomédicos necesarios para poder colocarle un acceso vascular a un paciente, ¿no? Dice, los niños con cardiopatías congénitas y anomalías de posición in situ presentan una mayor incidencia de variaciones relevantes de la vena cava inferior. Bueno, más variaciones de las que estábamos hablando. Entonces, algunos abordajes necesarios. CBC no es la yerba, con error de ortografía, sino que es colocación, em, sería, a ver, colocación venosa central, no es así. Es, bueno, ya me va a salir. Colocación venosa central, colocación de vía central podría ser, pero estoy ahí, ya me va a aparecer el nombre de la sigla esta. Bueno, abordaje por subclavia en pediatría, dice, arrancamos con una de las formas de abordar, ¿no? Uy, se me fue, perdón, vamos a seguir con esta parte. Entonces, uno de los abordajes es por la vena subclavia.
Ustedes fíjense que acá bien clarito se les está marcando cuál es la vena, esta subclavia de la que hablamos, pero fíjense, tenemos la tráquea en toda esta región, la arteria, ¿no? ¿La ven ahí en rojo? La arteria y en rosa acá el pulmón. Es decir, ¿cuáles son los riesgos de una colocación de una vía central en la vena subclavia de un paciente, ya sea adulto o pediátrico? Es el neumotórax. Neumotórax. ¿Por qué? Bueno, justamente la aguja puede punzar el espacio interpleural y hacer que ingrese aire a la cavidad torácica eh, por una iatrogenia, ¿no? O sea, un daño iatrogénico sin intención al paciente este, con la búsqueda de la punción de la vena, pero puede pasar. Bien, otras venas u otros accesos disponibles para la canalización, que es sinónimo, canalización es sinónimo de venopunción, de venoclisis, venoclisis. Eh, bueno, en neonatos, fíjense, en neonatos, que es más complejo. ¿Por qué? Porque los vasos son más pequeños, porque, perdón, el panículo piloso, o sea, el tejido celular subcutáneo es mucho más grueso y este, los grandes vasos están un poco más ocultos y distorsionados en comparación con con un adulto o con un pediátrico no lactante. Entonces, ahí tenés venas axilares, vena cefálica, vena basílica. ¿Cuáles son las venas que se pueden llegar a punzar y eh, donde se pueden canalizar, que es sinónimo de punzar, ¿no? O de cateterizar. Bien, la vena axilar, sí, es como la más gruesita en su ramificación, de un calibre mucho más importante, y después toda su ramificación hacia la extremidad va disminuyendo el calibre desde la vena cefálica o desde la vena basílica. Y la cubital también puede estar, pero no se utiliza tanto, sino más este es la cefálica y la axilar. Y en caso de que la situación sea mucho más grave, más compleja, se hace el abordaje a la subclavia. Bueno, otras, mira, vena frontal, ya en la cabeza, temporal, ya cuando se accede a esto es porque estamos complicados, ya no hay accesos periféricos permeables. Pero tenemos la vena yugular, la subclavia, la cefálica, este, ven, esta es como la más, esta, esta, podría ser esta, eh, esta, bueno, la vena cava superior imposible, ¿no? Canalizarla, sino que estamos hablando de lo periférico, pero todas desembocan ahí, ¿no? Toda la sangre venosa desemboca ahí, salvo en situaciones de anomalías vasculares. Bueno, entonces ahí tienen marcado cuáles son las más comunes y las más frecuentes. Y tipo, si yo tuviera que elegir para, vuelvo a lo mismo, depende de la intervención, ¿no? Pero si la cirugía es de una complejidad alta, vamos a elegir, si es de complejidad alta, vamos a elegir una vena de calibre o diámetro importante. Si la cirugía es de menor complejidad o mediana complejidad, se eligen calibres periféricos eh, no tan este,
amplios, no tan elevados como la vena yugular o la vena subclavia. Entonces te vas a o te vas a esto, o te vas a esto. Entonces ahí pones catéteres periféricos, ahí pones catéteres periféricos, y en estas que son un poco más de diámetro importante, pones catéteres centrales. ¿Sí? Bueno, algunas variantes de la anatomía quirúrgica de las venas, pero por lo general, como les decía recién, todos los vasos periféricos venosos terminan desembocando en la vena cava superior o en la vena cava inferior, ¿sí? Y esto desemboca toda esa sangre venosa desemboca acá en la aurícula derecha y después pasa al ventrículo derecho. Si tuviéramos el dibujo del corazón así, esto pasa al ventrículo derecho y el ventrículo derecho se va saliendo a la arteria pulmonar y se va a los pulmones para volver oxigenado. Bueno, esto y hay variantes, ¿ven? Como ven acá, miren, dos venas cavas, una vena cava y una colateral, o lo normal. Sí, acá tienen la versión normal y las versiones de variantes anatómicas que son estas. Seguimos entonces. Resulta que vos podés acceder al paciente a través de catéteres periféricos, ya sean centrales o periféricos, como vimos recién, puesto en la yugular o en la subclavia o en la basílica o en la cefálica o en la región, ¿cómo se llama? Inguinal, femoral. Pero cuando tenés una situación de un recién nacido, ¿sí? Un neonato, un recién nacido, un prematuro, estamos hablando de situaciones donde donde los accesos venosos o arteriales, pero los venosos son complejos. ¿Por qué? Porque no está todavía desarrollado eh, todo el sistema vascular periférico y eso hace que la complejidad en la invasión de este paciente o de la cateterización de este paciente sea elevada, sea alta, y se necesiten accesos hasta complementarios que no se suelen encontrar, obviamente en el adulto, como siempre el ejemplo, eh, pero menos comparándolo con, por ejemplo, un pediátrico lactante o no lactante. Entonces, cuando hablamos de recién nacidos, ya sean neonatos, prematuros o con recién nacidos con patologías graves, se determina canalizar, ¿sí? Se determina canalizar el, lo que era el cordón umbilical, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito eso. Entonces, ¿qué catéter umbilical está indicado en mi paciente? Dice. ¿Y esto es importante saberlo? Sí, 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 es importante saberlo porque si a ustedes les dicen hay que ponerle un catéter umbilical al paciente mientras lo están invadiendo y le están haciendo la preparación previa, prequirúrgica o la invasión anestésica, que es lo que está sucediendo en este momento, ustedes saben de qué le están hablando y lo que necesitan, ¿sí? Entonces, bien, dice, si es
un cateterismo venoso se puede elegir uno de dos luces o uno de tres luces, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se va a elegir uno de dos luces? Cuando, ¿qué quiere decir de dos luces? Porque por ahí no se está entendiendo. Quiere decir, si yo corto el catéter, vamos a cambiarle de color. Si yo corto este es el catéter, el que está acá, ¿sí? Tiene largo más o menos 30 centímetros, ponele. Si yo corto esta puntita acá de este catéter y la corto como con un bisturí y la miro de frente, lo que voy a ver es esto más esto. Es decir, hay dos luces adentro del mismo catéter, dos, dos lúmenes, ¿lo ven? Entonces hay drogas que van a salir por acá y hay drogas que van a salir por acá. Todo, todo puesto en la misma vena, al mismo tiempo. Entonces ahí vos tenés una reacción de, si vos querés mandarle mucho líquido a sangre, se lo vas a mandar por acá, no se lo vas a mandar por el lumen más chiquitito. Y si vos querés mandarle drogas y cuestiones de reanimación, o no sé, algo que va y necesitas con menos velocidad, se lo vas a mandar por acá. Pero fíjate qué ventaja que tiene esto, ¿no? Y bueno, y también hablan de tres luces, tres lúmenes. Así que ahí puedes hablar de otro catéter, ¿sí? Perdón, otra luz, si fuera de tres, espera que lo pinto así, así me queda prolijo, y lo vamos a cambiar de color. O sea, ahí lo ves, tiene tres. Entonces sale por acá, por acá, por acá. Boom. Bien. ¿Cuándo? Dos luces. Cuando necesitamos fármacos inotrópicos, insulina o nutrición parenteral, o está en un shock o tiene una cardiopatía o está sufriendo una asfixia fetal. Cuando necesitamos tres luces en un recién nacido con menos de 28 semanas o menos de 1000 gramos, o sea, menos de un kilo. Cuando hay hipertensión pulmonar persistente o el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, eh, que es una cardiopatía congénita en donde el corazón, desde el lado del ventrículo izquierdo, ¿sí? Si imagináramos que este es el corazón y lo dividimos en cuatro cavidades, hipo es poco, plásico, formación. Poca formación. ¿De qué? El corazón izquierdo. No es que hay un corazón derecho y uno izquierdo, sino que como que lo dice del lado izquierdo. Y esto se desarrolla en el ventrículo. Entonces, si pensamos que esto es aurícula, y esto es ventrículo, lo que estoy diciendo es que todo ese músculo que se desarrolla acá en los ventrículos, ¿sí? Acá estaría la válvula, ¿sí? Acá hay otra válvula. Bueno, todo este músculo que se desarrolla acá en los ventrículos dice que por alguna causa que es congénita, el corazón no la desarrolló. Entonces lo que vamos a encontrar, este dibujo hermoso que estoy haciendo acá sería de lo normal. Ahora vamos a lo anormal, de una hipoplasia de cavidades izquierdas. Si este es el corazón y lo dividimos en cuatro, espera que estoy pensando cómo lo voy a dibujar, esto sería así. Entonces tenés un ventrículo finito y chiquito. Es más, lo haría así, ¿entendés? Donde, espera, así, así lo entendemos mejor. Donde por un esfuerzo terrible del músculo para poder crecer y bombear la sangre que necesita,
hace que el músculo crezca. Cuando, o sea, que se esfuerce el corazón y haga fuerza para bombear. Y cuando vos forzás y haces que un músculo se ejercite, ¿qué pasa? Crece, se rompe y se hipertrofia. Entonces, ahí lo que ocurre es que el músculo del ventrículo ocupa mucho espacio y no entra bien la sangre que tiene que entrar al ventrículo y salir para los pulmones. ¿Sí? Comparado con el lado derecho, no ocurre eso. Entonces, bueno, hay que operarlo y es una cirugía terrible. Bien, entendiendo eso, entonces podemos identificar que hay situaciones en donde se elige colocar un catéter umbilical de dos luces o de tres luces, ¿sí? Eh, y que se hace en pacientes como los que habíamos puesto acá arriba, ¿ok? Fíjense, prematuros de 1 a 1,5 kg, recién nacidos a términos o prematuros tardíos, o que necesitan hacerle una transfusión o derivados de sangre como plasma, plaquetas, etc. También un recién nacido con menos de 3,5 kilos o también para recién nacidos con más de 3,5 kilos. Bien, y resulta que hay una técnica para colocar todos estos tipos de catéteres que son por punción, que es la técnica de Seldinger. Seguramente la habrán escuchado, la habrán visto en cirugía general y si no, acá está. Básicamente es una técnica que yo acá les puse un video que después si quieren verlo lo pueden ver para entenderlo un poquito mejor, pero responde a determinados pasos que sirven para la punción. Entonces, con una aguja y obviamente una jeringa, sí, la vamos a poner acá, tuc, se va a punzar, ¿sí? Donde esté la vena. Imaginemos que está acá. Entonces, una vez que puncen y lleguen a la vena, lo que va a ocurrir es esto. Va a salir sangre. ¿Me ven acá? ¿Ven que sale sangre? Una vez que se dieron cuenta que sale sangre y que es venosa, tiene un color así medio violáceo, lo que van a hacer es meter una cuerda, ¿sí? Cada vez más grande el vaso. Meten la cuerda a través de la aguja esta que punzaron. Meten en una cuerda guía. Y al introducir esa cuerda, si la aguja estaba dentro de la vena, ¿qué va a pasar? La cuerda, que la voy a hacer de color negro, va a salir de este coso y va a quedar adentro de la vena. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí vos ya tenés la vena punzada y con una cuerda adentro. Entonces sacás la aguja, pero dejás la cuerda. Y te queda esto así, ¿lo ves? Este es el vaso. Y la cuerda que está afuera, esto es piel, atraviesa el vaso, está dentro, ¿sí? Como siendo una guía. Por eso se llama cuerda, guía, alambre, guía, eh, cuerda hidrofílica, guía hidrofílica. Bueno, porque te guía el camino hacia la vena. Después de eso, lo que sigue es hacer una dilatación de esa punción con un dilatador que trae todo este sistema de catéteres y una vez que dilataste la vena, que le permitiste que el agujerito, o sea, ¿qué sería dilatar? Vos cuando ves que se punzó, hicieron una pequeña punción para que entre la aguja, ¿no? Y por esa misma
punción, por esa misma venoclisis que se hizo, después metiste una cuerda. Pero el diámetro de la cuerda y la aguja son los mismos. Ahora, cuando vos querés meter este catéter, que es el que va a quedar adentro de la vena, y lo querés pasar por un agujerito más chiquito que el diámetro que tiene el propio catéter, no te va a pasar, vas a chocar, es como chocar con una pared, ¿me entendés? Entonces lo que se hace previo a eso es dilatar con un dilatador que te sirva como el que va a agrandar el orificio de la venopunción. Entonces vas a tener un orificio más grande porque lo dilataste y ¿cómo se llama? El catéter que se va a poner, cuando lo dejes puesto, va a quedar adentro de la vena y va a ocupar el diámetro de la dilatación que tuvo. Va a entrar más fácil. Lo hice acá al lado, al dibujo, pero en realidad es todo lo mismo. Sería acá, ¿no? Creo que lo entienden. Bueno, y una vez que se puso el catéter, se dilató, se pone el catéter, se saca la cuerda, se saca todo lo que estaba dentro metido como guía y queda solo el catéter. Y traen un sistema de fijación a la piel, que suelen dar unos puntos acá para que no se salga. Bueno, y ahí esto ya después se conecta a toda una guía que va ¿cómo se llama? Al Baxter de suero o a las bombas de infusión o lo que sea que se vaya a conectar. Bueno, eso para catéteres que se ponen en venas. Lo mismo, o sea, este ejemplo que hablamos es de venoclisis, ¿sí? En realidad estábamos hablando de cómo es la técnica de Seldinger, pero justo el ejemplo hablábamos de venas, resulta que también lo podés hacer en arterias, con una gran diferencia. En las venas se pueden tomar muestras de sangre, se puede sacar sangre, pero lo más importante es que se pueden infundir, ¿sí? Drogas, sangre, alimentos y alimentación parenteral, antibióticos, etcétera, etcétera, etcétera. Diferente a una arteria. En la arteria eso no se puede hacer. Hubiera quedado más lindo que lo... Espera, porque me hace mal si no. Acá, con rojo. En las arterias no se inyecta nada, ¿sí? Alguna que otra cosita media muy extraña, pero no hace falta profundizar ahora, pero en las arterias no se inyecta nada, ni siquiera se puede inyectar aire. Porque si vos le mandás aire adentro de una arteria, ese aire va a migrar y se va a ir hacia el cerebro de esa persona y ¡pum! Eh, micro ACV, ¿sí? O sea, fíjate qué importante que es, si se va a hacer una cateterización arterial, tener el cuidado de purgar, ¿sí? Y de revisar que no haya aire dentro del catéter ni de toda la guía que se vaya a conectar acá después del catéter. Bien, ¿para qué se ponen entonces estos catéteres que son así de complicados y rebuscados? Bueno, ustedes se acuerdan que uno de los parámetros fisiológicos que se controlaban y se observaban eran la tensión arterial media, la famosa TAM, y que esta nos decía la presión arterial por pulso. Es decir, cada vez que el corazón bombeaba, por cada latido, nos decía exactamente el flujo que estaba corriendo dentro de este vaso, de esta arteria. O sea que la presión es exacta por latido. Bien, miren, acá dice 20G. ¿Lo ven? Donde está acá, en el extremo del catéter. Es decir, nos está diciendo qué medida de diámetro tiene. Así que por eso el video anterior de la clasificación de Gauges y French. Bien, lo que queda dentro de la arteria es solo esto.
El resto esto es para ocluirlo, para colapsarlo, o sea, como clampearlo y que no pase más nada. Esto es para fijarlo a la piel, ¿ven? Los orificios para darle puntitos. Esta es la aguja complementaria que trae para la técnica y esta es la cuerda para la cuerda guía para la técnica de Sendiger de colocación. Bien, ¿qué es importante entonces de este catéter? Identificarlo, verlo, conocerlo, ¿sí? Que es un catéter para este, canalización arterial. Es mucho más fácil de reconocerlo. Tiene un solo lumen, es decir, en orificios de cortado de frente solo siempre voy a ver una única luz, a diferencia del venoso que hablábamos que podías tener hasta tres. ¿Se acuerdan? Este podía tener hasta tres. Bueno, y sirve para puntualmente esta, esta información, ¿no? La tensión arterial media. Importante, importantísimo. O sea, si en un examen a ustedes se les pregunta cuáles son las características de un catéter venoso y cuáles son las características de un catéter arterial, ustedes tienen que hablar de esto. Ni hablar si las variantes, los ejemplos, para qué y el por qué se pone cada uno de ellos, es esto que estamos viendo hasta ahora. Acá vemos otro ejemplo un poco más didáctico de eh, la conformación de un catéter venoso central de 3 lúmenes en este caso, ¿lo ven? 3 lúmenes. Y fíjense esto que hoy hablábamos de la escala en la que se miden estos lúmenes, ¿ven? 16G, 18G, 18G. Es decir, tenemos tres, tres salidas, como si tuviéramos puesto 3 catéteres en una misma vena, pero con un solo material. ¿Lo ven? Esto queda fijado a la piel y esto queda hacia afuera, conectado con estos extremos con rosca, ¿lo ven? Tienen los extremos roscados para conectar los prolongadores de vía y trae clamcitos también, por si en algún momento se quiere desconectar lo que esté acá, que no le entre aire, ¿sí? Y se meta el aire adentro de la vena. Entonces, trae clamps, mini clamcitos. Bueno, y acá le puse esta imagen que me pareció que estaba piola, es su conformación, los obturadores, en dónde se ponen, ven yugular externa, interna, la subclavia, puede ir en la femoral, catéter central de inserción periférica, ya que puede ponerse también en las venas braquiales, cubitales, basílica, cefálica, como hablábamos recién, pero para el pediátrico esto no. ¿Sí? Esto es para el adulto más que nada. Para el pediátrico lo que sí traigo es que el catéter se pone en la yugular, en la subclavia o en la femoral. Bien. Complicaciones asociadas al tipo de fijación del catéter venoso central. Hay complicaciones, o sea, lo más importante y sobre todo estamos hablando de pacientes pediátricos es que eh, no se salga este catéter. Imagínense, si encima lo que esté pasando de drogas, inotrópicos, reanimación sanguínea, lo que sea, se sale, es una locura. Bien, entonces esto se puede fijar con suturas, ¿sí? Con puntos de sutura, y en este caso, como habíamos hablado la otra vez, sí se va a utilizar una sutura no absorbible monofilamento, ¿sí? Con aguja punta triangular, ¿sí? Es decir, que tenga filo de 22 milímetros o de 17, es decir, que sea nylon, 2 o 3 puntos de nylon, y se van a sacar los puntos cuando se saque el catéter. ¿Sí? Eso es fundamental. Acá lo vemos. Dice 6 razones por las que se debe dejar suturado este acceso vascular. Primero, ¿por qué hay que dejarlo fijado a esto? Evitar infecciones
que le duela o le incomode al paciente, que funcione mal porque se retuerza y se gire toda esta base así como media loca para que, como que retorciéndose y deje de pasar la medicación o lo que sea. Que se migre, o sea, que se mueva del lugar del catéter, que el extremo se genere una punción accidental, eh, o que dice acá, así como guía, diferentes estudios recomiendan sustituir la sutura previa poder, bueno, nada, evitar, dice, punzarle la piel con una sutura, pero la realidad es que es lo que se aconseja hacer. O sea, mejor un punto que una cinta que esté pegada porque se va a salir, sobre todo en un paciente pediátrico. Bien, esas son las 6 razones por las que se debe dejar suturado. Si esto que está metido dentro de la vena, o sea, ya les dije que me hace mal. El azul representa la vena. Si esto que está metido dentro de la vena y esto es piel, ¿no? Si esto que está acá, que es el catéter, se sale y después se vuelve a empujar para adentro para que no se esté expuesto, lo que atravesó de piel hacia afuera, toda esta parte, puede estar llena de bichos, de microorganismos, que se vuelven a meter hacia adentro de la vena y chao, empiezan a migrar y el paciente entra en un shock séptico, ponele, ¿no? Así de grave, pero al menos empieza a levantar fiebre y tiene una infección bacteriana en, en la sangre por la propia colocación del catéter. Por ejemplo, ¿por qué? Porque se migró, se movió. O como les decía recién, se puede retorcer, esto se puede estrangular acá y deja de pasar el líquido hacia el otro lado del extremo del catéter. Bien, dice que pueden haber fijaciones adhesivas o fijaciones con punto. Por lo general, lo adhesivo se utilizará mientras sea transitorio. Cuando vos pones un catéter de este tipo que va a durar muchos días, una semana, 2 semanas, lo mejor es fijarlo con puntos. ¿Qué tipos de fijación? Dice, bueno, se recomienda que todo se haga sin suturas actualmente, pero la realidad es que no tenemos los métodos de fijación que nos están mostrando acá hermosamente con este sistema. Acá tenemos cinta de tela, ¿viste? Entonces siempre se le va a dar punto acá y es la técnica más recomendada. Después que se justifique que las medidas de prevención de infecciones justifiquen y digan, bueno, si le aplicás un sistema avanzado de fijación como el que estamos viendo acá, evitas que se infecte, sí, le damos la derecha, pero no lo tenemos todo eso acá. Así que la realidad es la realidad. Entonces, nosotros lo vamos a ver que se fije con puntos por lo general. Después, dice, fijación de un acceso vascular central, algoritmo de elección. Lo mismo, acá hay un algoritmo de elección si con puntos, sin puntos, subcutáneo, no subcutáneo. Los accesos vasculares centrales siempre se van a fijar con puntos. ¿Sí? Siempre se van a fijar con puntos. Eso, eh, márquenselo, sí, estos son ejemplos de realidades distintas de otra situación, pero digo, tampoco está bueno decir nunca se fijan sin puntos, o sea, para que vean la realidad y estudien y aprendan cómo las cosas son, digo, hay que decirles. Hay una opción que es sin puntos, pero con todo un sistema que no lo vamos a ver, o pocas veces los vamos a ver. ¿Cuál es el método de fijación más seguro y simple y barato actual? La fijación con puntos. Bien, algunas cuestiones que tienen que ver para la colocación de todo este tipo de catéteres que estamos viendo hasta ahora, ya sea el umbilical, el venoso central, el venoso periférico, el arterial, son las medidas de bioseguridad necesarias para evitar la contaminación y la infección post colocación de este catéter, ya sea inmediata o tardía. Entonces fíjense que eh, hay medidas de seguridad y por eso
La mayoría de estas colocaciones de accesos venosos centrales se realizan en una sala de quirófano. ¿Por qué? Porque necesitas medidas de bioseguridad extrema y eh, medidas de asepsia y antisepsia que solo se consiguen en una sala de operaciones. Ahora, por una cuestión de emergencia o de urgencia, se pueden colocar en la sala de internación, pero por lo general es en las últimas de las opciones. Es decir, como una intervención quirúrgica, ustedes pueden ver programado una colocación de vía central, ¿no? A eso me refiero. Bueno, 10 claves básicas necesarias para la colocación de un catéter venoso central. Mira, me acordé viste que iba a salir CVC, era catéter venoso central. No era colocación de este catéter venoso. Era este catéter venoso central. Bueno, importante tener un ecógrafo para su colocación. Entonces eso te hace visualizar el vaso, el diámetro del vaso, la ubicación del vaso antes de punzarlo. Bien, la elección del vaso, ¿sí? Eso es fundamental. Está bueno, tiene un buen diámetro, tiene un buen flujo, todo eso se ve con el ecógrafo. La exploración previa de la zona, esto es evaluar, eh, bueno, si tiene un diámetro importante, si está permeable, si hay flujo, ¿sí? Todo eso lo ves con el ecógrafo, con un Doppler venoso. Determinar el calibre de la vena a través de la ecografía. Tienen unos sistemas de medición que te dice tranquilamente cuál es el diámetro de esa vena y también eso te ayuda a elegir el diámetro de qué, del catéter que le vayas a querer poner. Bueno, em, después, identificar con el Doppler, viste cuando ves, no sé si vieron alguna vez un Doppler venoso, pero se ve en la ecografía cómo la sangre se mueve y, ¿cómo se llama? Tiene flujo azul o rojo. Bueno, lo azul es venoso, lo rojo es arterial. Y también se pueden ver si hay trombos o hematomas. Ustedes imagínense que alguien haya querido intentar ponerle una vía central a este chico y no haya podido y después avisen y recién ahí se programe la colocación en un quirófano. Podemos encontrarnos con un paciente punzado o tener múltiples punciones, trombos, hematomas, la vena lastimada, el acceso ya más complejo, etcétera, etcétera. Bien, entonces la sexta clave o la sexta recomendación eh, dice hacer la canalización, estamos por acá, hacer la canalización en el plano que corresponde, o sea, utilizar el transductor, es decir, el ecógrafo, mientras se está haciendo la punción, porque si no es a ciegas. La realidad es que antes era ciegas y hoy con la tecnología hace que los resultados sean mucho más seguros y más certeros, así que ¿por qué no usarlo? Después dice, haber elegido el material, la longitud y el tamaño del catéter correcto. Imagínate si elegís algo que no, de un diámetro que no le va, chao. Em, bueno, después hacen una recomendación de que se utilicen cuerdas o guías de nitinol o hidrofílicas o de un material que no se trabe dentro del vaso y pueda avanzar y retroceder fácilmente, aún estando en contacto con la sangre, ¿sí?
Después, dice, ¿se acuerdan la técnica de Seldinger? Lo punzaba, le ponía la cuerda, lo dilataba y después ponía el catéter. Bueno, ven que dice haber elegido bien una cuerda que este, se pueda meter y sacar fácilmente o pueda tener movimiento libre dentro del vaso. Después de haber elegido bien el dilatador también, es decir, dilatar la punción para que después el catéter definitivo entre correctamente. Y por último, eh, dice, un mantenimiento adecuado nos permite reducir la incidencia de infección y obstrucción del catéter, es decir, hacerle una curación y una desinfección correcta de la zona para evitar las infecciones del propio catéter. Bueno, acá tenés como la fundamentación del por qué se hace esta colocación venosa central o esta venopunción, ¿sí? De la forma en que se hace. ¿Y en dónde se hace? Por lo general, en una sala de operaciones. Bueno, resulta que esa es una opción, la opción de la punción percutánea del vaso. Cuando en algunas situaciones esto se complejiza y ni siquiera con todas las herramientas se logra la venoclisis, o sea, no se logra la punción ni la colocación del catéter, la situación se complica porque va a precisar de la disección de ese vaso. ¿Qué significa disección, disecar? Bueno, hacer una incisión, ¿sí? Explorar el tejido celular subcutáneo, el músculo, y hasta visualizar el vaso, ¿sí? Vamos a ver la vena y la arteria, una al ladito del otro. Y recién ahí, entonces ya con el vaso visible, se hace toda la colocación o la técnica de colocación del catéter que se quiere poner. Pero para eso se tuvo que realizar la disección del vaso a cateterizar, ¿ven? La venodisección. Entonces, se incide piel, ¿sí? Como ven acá en el primer cuadro, ¿ven? Se identifica el vaso, se lo puede aislar y cuando se dice que se lo puede aislar se puede reparar, ¿no? ¿Con qué se puede reparar este vaso? ¿Qué es reparar? Es pasarle una, es pasarle algo por debajo, ¿sí? Por detrás. A ver, se ve acá, en el cuadro 4. Ve que le están pasando algo verde, como una ligadura de algo verde por detrás para poder movilizarlo. Entonces después, en esto, uy, espera, en el extremo S le pones una halsted sí, una halsted porque necesitas que sea algo liviano. Lo reparás, digamos. Lo reparás con una halsted. Bueno, acá que dice, se identifica la vena, se separa, se la repara. Acá dice, se pasa dos ligaduras de nylon. Esto está mal, ¿eh? Esto puede ser seda, esto puede ser ligaduras de silicona, esto puede ser como mucho lino 100 húmedo, porque si no lastima. Eh, bueno, seda puede ser dos ceros. Y hablamos solo de la hebra, sin aguja. Bueno, después dice, una vez que lo tenés reparado, qué sé yo, identificar, incidir la vena de manera transversal en no más de un tercio de su circunferencia. O sea, hacer una pequeña venoclisis con el bisturí. Y después de eso, introducís el catéter, como se ve acá. ¿Ven? Y después se cierran los planos con ya sea poliglactina
y acá si estábamos hablando de un neonato será 4 ceros o 3 ceros de acuerdo al peso, pero va a andar por ahí, con una aguja de medio círculo, la punta tiene que ser punta redonda, ¿sí? Esto debe ser de 17 milímetros, ¿sí? Bien, y piel, van a ser uno o dos puntos de nylon, acá sí, nylon para piel, porque cuando se saque este catéter, también hay que sacar la fijación que tenga, así que no es necesario ponerle un punto de sutura de un material que se absorba para este, evitar tener que sacarle puntos, etcétera. Bueno, entonces, hablamos de catéteres venosos centrales y periféricos, hablamos de catéteres umbilicales, hablamos de catéteres arteriales. El de recién es un catéter también venoso, pero con una técnica distinta a la de Seldinger, que es la venodisección. Y resulta que hay otros tipos de catéteres que se colocan en los grandes vasos, como la subclavia o la yugular, pero que se tunelizan y se dejan reservorios subcutáneos para una reiterada punción posoperatoria o de tratamiento y diagnóstico, ya sea de quimioterapia, lo que sea, ¿sí? O un antibiótico complejo, etcétera. Bien, entonces, dice, este procedimiento es similar a la colocación de catéteres subcutáneos para quimioterapias, antibióticos prolongados, acceso vascular seguro y prolongado. Este tipo de catéter se llama catéter tipo porta-cat, ¿sí? Fíjense, un catéter siliconado, todo este catéter queda dentro de la vena y este reservorio queda por debajo del plano del tejido celular subcutáneo, en donde va a quedar escondido y va a quedar disponible, o sea, si nosotros viéramos y pudiéramos hacer un zoom, esto que está acá es de titanio, lo azul eso que acabo de pintar es de titanio, y en el centro arriba, esto que estoy pintando de amarillo, es como un material siliconado y hueco. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va con una aguja punzar la piel y palpar para poder punzar con esa aguja acá, en la parte siliconada. Entonces, le inyectás lo que le tengas que inyectar, lo que necesite o lo que se esté haciendo como tratamiento, y eso se transmite hacia adentro del catéter, y del extremo del catéter va a terminar saliendo a la vena que esté colocado. ¿Se entiende? Entonces es como un portal de ingreso de medicación o de lo que necesite. Para eso se ponen los portacat, en el adulto o en el pediátrico. Pero en el pediátrico ya sería raro verlo como una opción de colocación, ya sea que estemos hablando de algún paciente terminal o que esté haciendo quimioterapia y que venga a colocarse este tipo de acceso. Pero bueno, se puede, se hace y muchas veces se necesita hacer. Y lo mismo que la situación anterior, se coloca en la sala de operación. Como les había adelantado hace un ratito, hay otra opción de cateterización que no es, que es periférica, digo, pero se convierte en central, que es accediendo a los grandes vasos femorales, la vena femoral o la vena lumbar. Eh, Perdón, la vena femoral derecha o la vena femoral izquierda. Acá, si se eligiera esta opción como alternativa de acceso venoso, podemos contar con algunas ventajas comparadas con la de la selección del acceso venoso central de subclavia o yugular, como son riesgo de neumotórax no tendríamos, porque el pulmón está arriba y acá estamos en la región inguinal, ¿sí?
Así que en esta situación no nos involucraríamos con el pulmón, pero sí, sí es una opción al acceso cuando, por ejemplo, hay complicaciones de coagulopatías, ¿sí? Cuando hay un deterioro de la arteria cerebral, ya sea las carótidas o cualquier rama de la subclavia o la rama del tronco braquial para colocar catéteres. Entonces tenés una opción, un plan B de colocación. Y elegís esto. O el paciente tiene hecho una traqueostomía, entonces tenés el cuello ocupado, o la cirugía se va a realizar en el cuello, o hay deformidades torácicas o enfermedades enfisematosas importantes, bla, bla. Bien, hay opciones alternativas a la colocación del catéter en la subclavia o en la yugular y es la opción de canalización femoral. Pregunta o examen, ¿eh? ¿En qué pacientes el acceso femoral es una alternativa viable? Bueno, lo que hablábamos recién, un resumen, ¿no? El acceso femoral es muchas veces conocido como el último acceso y presenta un porcentaje mayor de complicaciones e infecciones mecánicas, por eso es el último acceso. Fíjense en la región de la que estamos hablando. ¿Cuándo es una opción? Cuando hay riesgo de neumotoras, presencia de traqueotomía, complicaciones hemorragias, deterioro importante de las arterias cerebrales o deformidades torácicas. ¿Cómo evitar complicaciones? Bueno, primero identificar bien la región, hacer una evaluación del campo, hacerles estudios complementarios bajo guiación de radiofrecuencia, es decir, una ecografía, radiofrecuencia, perdón, ultrasonido. Eh, la punción de la vena femoral debe realizarse por debajo del ligamento inguinal para evitar complicaciones. Eh, También otra de las complicaciones que se puede presentar es punzar la arteria femoral y eso hace un sangrado post que hay que tener observado y controlado. Eh, Y bueno, esas serían primero las complicaciones y determinar primero el área de punción que sea el correcto, ¿no? Para no errarle. Después, utilizar la ecografía, como les decía recién. Eh, Después, aplicar una técnica séptica para este tipo de procedimiento, o sea, realmente ser estrictos en la cateterización evita las complicaciones posoperatorias e infecciosas que aparecen por solo el catéter. Imagínense este, comerse una infección por no haber aplicado las medidas de asepsia y antisepsia. Y después otra recomendación que dan es utilizar catéteres venosos centrales antimicrobianos, que todavía nosotros no los vemos, no tenemos muchos disponibles, pero vienen recubiertos o con materiales específicos que evitan que se acumulen bacterias, como viste las suturas que tienen no sé, la polilactina antibacterial plus, qué sé yo, que traen determinados químicos que hacen que las bacterias no lo elijan para colonizar. Bueno, acá también hay catéteres que son antimicrobianos, elegir correctamente el kit de micropunción y vigilar periódicamente el estado del catéter y el sitio de punción. Son todas las medidas que evitan o que nos determinan si se está complicando o no la cateterización. ¿Cómo evitar complicaciones durante la canalización? Bueno, fíjense, acá está el resumen. Identificar bien el lugar, usar la ecografía, aplicar técnica aséptica, utilizar el catéter correcto o el mejor catéter, tener un kit correcto para su colocación y vigilarlo periódicamente. Es decir, la vigilancia periódica en nosotros no aplica de verlo todos los días, ver cómo está el catéter, porque nosotros lo vemos un rato en cirugía y ya,
Pero ustedes recuerden que nosotros para una intervención colocamos todos los campos que hacen que la visión se pierda. Entonces, cada tanto el equipo de anestesia debe controlar los sectores donde se hicieron punciones, ya sea porque se produzca un edema, una hemorragia, un hematoma gigante que recién se llegue a ver cuando se termine la cirugía. Yo me acuerdo de un caso, un paciente neuroquirúrgico, estábamos operando, un hematoma subdural, qué sé yo, pediátrico, le estaban pasando sangre, ¿viste? Y la sangre se la pasaban y, bueno, el paciente mientras vos le estás haciendo la cirugía, le tomas muestras y le mandás a estudiar al laboratorio esas muestras como dan y daba como que el hematocrito no subía, que cada vez estaba peor y cada vez está peor y qué sé yo. Bueno, el acceso venoso central que tenía era femoral y se había movido y nadie se había dado cuenta, porque estaba todo cubierto, ¿me entendés? Y cuando terminó la cirugía vimos que en la región inguinal tenía una pelota tipo de tenis debajo de la piel, que era un hematoma gigante de toda la sangre que se le estaba transfundiendo, nunca llegaba al vaso. Entonces se perdía, por eso el paciente todo el tiempo estaba mejorando o no mejoraba. O sea, a eso voy con esto de la importancia de la vigilancia. Bien, habíamos hablado hace un rato del cateterismo arterial radial, en particular, los cateterismos arteriales se ponen en la arteria radial o cubital. La radial es la más elegida y antes de colocar este catéter en la arteria para medir la presión arterial media de forma constante, como lo habíamos visto recién, eh, se hace una prueba, un test de Allen se llama, y se mide de las dos arterias cuáles tienen mayor flujo o cómo se vuelve a recuperar el flujo en la extremidad, porque ustedes imagínense que esa arteria va a ser punzada y podría llegar a perderse, ¿sí? El dibujo es un paciente adulto, pero imagínense mucho más en un paciente pediátrico, ¿sí? A veces la punción arterial en el paciente pediátrico no solo se da en la región de las extremidades, sino en la región femoral, sino también en la región femoral. Bueno, ahí vemos, ¿ven? Una punción arterial. Sí, acá vemos esto que vemos acá es la aguja del catéter y esto que no se ve pero está ahí adentro tiene el teflón del catéter y este extremo que queda ahí es para conectarle la guía que se quiera conectar para transfundir o medir. Bien, a ver, ok. Ah, es el último, es la última diapo. Bien. Bueno, larga la clase, pero necesaria. Necesaria porque necesitábamos tener este capítulo de accesos vasculares pediátricos donde terminamos viendo lo que tiene que ver con accesos. Espera, vamos a hacer así. Accesos, accesos vasculares venosos. Y acá vimos la colocación del catéter venoso central, ya sea en la subclavia, yugular, femoral y accesos venosos periféricos, también venosos, ya sea en la vena axilar, basílica, cefálica o ya sea en miembros inferiores. Bien, después
Los accesos vasculares también, perdón, los accesos venosos centrales, habíamos visto una variante que era la de la, ¿cómo se llama? La cateterización umbilical. El- ¿Sí? Y ahí el porqué de ponerlo y qué se ponía y cómo se ponía, etcétera. Y creo que hay un video por ahí también subido de la colocación del catéter umbilical, si lo quieren ver, eso les va a facilitar entender eh, la colocación. Y después teníamos los vasculares arteriales, que estaban la arteria radial, la femoral, ¿sí? Y que se utilizaban unos catéteres exclusivos que se utilizan para medir la tensión arterial media. Y los cuidados de estos, ¿no? Comparados con los de la vena, los ejemplos, los catéteres, cómo cambiaban, etcétera. Y también vimos la técnica para esto, ¿sí? Vimos la técnica de Seldinger y la técnica de venodisección. Creo que nada más vimos, si no me equivoco. A ver. Esto, bueno, vimos variantes anatómicas, pero creo que hasta ahí habíamos visto en este capítulo. Bueno, espero que no se hayan aburrido, le pongan pausa por dos, por tres, por cuatro, lo que sea, pero que les haya servido y se haya entendido un poquito más este capítulo.